Hola, comenzamos un nuevo libro en nuestra trayectoria de lectura de Torah, en este caso el libro de Vaikra, el libro de Levítico, y en la primera parashá, que se llama como el libro, Parashat Vaikra, entramos en la extraordinaria aventura de la lista de sacrificios y de la forma tradicional que los hijos de Israel tenían para poder aproximarse a su Dios, que son los korbanot, ¿no? Es interesante porque esta palabra, por un lado, representaba el tema de los sacrificios de animales, como mencionamos, como en sus distintas formas, en sus distintas características, los distintos tipos de animales, y no solamente animales, sino inclusive vegetales también se llevaban y se entregaban como ofrendas a la divinidad, sino que, digamos, esta forma de entrega que se hacía a Dios era parte en que los hijos de Israel transmitían su voluntad, a veces su agradecimiento, a veces su pedido de ayuda, a veces su devoción y su pedido de perdón, a veces de alguna manera la confesión por pecados que habían cometido, pero básicamente era la forma de comunicarse con Dios. Y si bien en el caso de los animales es interesante, porque el que se tenía que sacrificar para acercarse a la divinidad es uno mismo, ¿no? Uno debía sacrificarse espiritualmente. Claro, en la práctica no se sacrificaba uno, sino que lo hacía a partir de un reemplazo por el animal, de acuerdo a las tradiciones más antiguas, ¿no? En la antigüedad la gente por ahí hacía sacrificios humanos. Obviamente en la tradición de Israel eso estaba absolutamente prohibido y se reemplazó por sacrificios de animales, que también otras culturas lo hacían, pero bueno, eso fue una característica que fue típica en la forma cúltica de los hijos de Israel y que después, cuando se destruyó el sagrado templo de Jerusalén, se anularon también y fueron reemplazadas por las plegarias. Pero lo interesante es que el concepto de corbán significa, por un lado, sacrificio, y recuerden que la palabra, aún en español o en otros idiomas románticos, ¿no es cierto?, o latinos, la palabra sacrificio tiene que ver con la palabra sacro, sacralidad. Y en hebreo la palabra corbán también tiene que ver con la palabra karov, que significa acercarse. Era la forma en que a partir de ese sacrificio, con sus características, el hombre se acercaba a Dios para cualquiera de las actividades que mencionamos al principio. Sin embargo, hay un elemento, hay muchos, por supuesto, para compartir, como muchas veces decimos, pero uno de ellos me llama la atención y quisiera compartir con ustedes. Y al hacerlo, citar a quien fuera mi rabino y mi maestro, uno de ellos, uno de los más queridos, el rabino Mordejai Ederi, de bendita memoria, que él va a explicar este punto importante. Él dice, en su explicación en la parashá, en uno de los versículos dice, apenas casi cuando comienza el texto, dice, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, una persona de vosotros, cuando acercare un sacrificio ante Adonai, de animales, de vacunos, de ovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. En hebreo la palabra dice, Daber el Bnei Israel, y hablarás a los hijos de Israel, está hablando Dios a Moisés, por supuesto, de a Marta, y les dirás a ellos, Adam ki yakriv mikem korban la Adonai. Dice Adam, no dice, uno de tus hermanos, no dice hebreo, no dice hijo de Israel, dice Adam. Es interesante porque la palabra Adam se refiere a la palabra hombre en general. En este punto estamos hablando de una cuestión cúltica. Uno podría imaginarse que esto estaba exclusivamente reservado a los hijos de Israel. Dice el rabino Ederi en su texto y dice así, traducimos el término Adam como persona, basados en el comentario, de un texto que él cita en el Midrash, donde dice que como que el texto quiere decir que en el santuario se aceptaban sacrificios ofrecidos por todo ser humano, sea hijos de Israel, sea prosélito o gentil, ya que estas tres categorías estaban incluidas en el concepto de Adam. Empero siempre, de acuerdo con este Midrash, la palabra mikem, que significa de vosotros, quiere significar más que un concepto étnico. Cuando el texto dice que sea de ustedes, dice el rabino Ederi, no significaba étnicamente tiene que ser de Israel, sino un concepto ideológico espiritual. En efecto, no se aceptaba un sacrificio que fuera ofrecido por un apóstata, un renegado que no aceptaba a la divinidad, sino que tenía que ser ofrecido con alguien que se identificaba con Dios
con ese amor que tenía el pueblo de Israel por su propia divinidad. Entonces a mí me parece maravilloso, porque de alguna manera el texto está diciendo que el sacrificio estaba abierto a todo aquel de buena voluntad que quería pedirle algo a Dios. Y este sentimiento de apertura llamativo, ¿no es cierto? Inclusive en un texto tan antiguo, nosotros ecos de este sentimiento lo tenemos en el profeta Isaías, cuando también citado por este maestro, y dice, citando a Isaías, dice: yo los traeré hacia la montaña de mi santidad, los haré regocijarse en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, ya que mi casa de oración será denominado para todos los pueblos. O sea, hay una cuestión de, digamos, de apertura de alguna manera ideológica, espiritual y religiosa a todos aquellos que querían acercarse a Dios, ¿no? Por supuesto tenían que tener lealtad a la divinidad, lealtad a los principios que la tradición estaba invocando para poder orarle, rezarle y en este caso ofrecerle sacrificios a Dios. Es como que, en definitiva, hay un llamado a los pueblos a reconocer a la divinidad y acercarse a Él. Como dijimos al principio, en aquel momento la práctica eran sacrificios. Más adelante van a desaparecer los sacrificios y las prácticas van a ser las plegarias, plegarias del corazón. Y uno va a poder acercarse a la divinidad desde el lugar donde esté, a partir de las plegarias que tenga en el alma y que quiera transmitirle a su Creador. Pero a partir de esa devocionalidad y de ese sentimiento auténtico, lo puede hacer desde el lugar donde se encuentre. Y a mí me parece maravilloso porque con este pensamiento y con esta amplitud parecería comenzar la tradición del sacrificio, del corbán, del acercamiento a Dios, cuando el pueblo de Israel está comenzando sus primeros pasos y sus primeras letras para practicar devocionalidad a su Dios el Creador. A mí me parece maravilloso. Por supuesto, después cada religión tendrá sus propias prácticas, sus propias costumbres, sus propias leyes y sus propias limitaciones. Pero hay una cuestión de reconocimiento a Dios y el reconocimiento al deseo y el sentimiento auténtico de cada persona por abrazar a su Creador, y que de alguna manera la palabra Adán, que es la primera palabra que aparece en el libro de Génesis cuando Dios crea al hombre, al primer hombre, se llama Adán, vuelve a aparecer acá como aquel que es bienvenido para ofrecer su propio acercamiento, su propio sacrificio y su propia ofrenda a su Dios Creador. Ojalá que este sentimiento de reconocimiento global, aún en tiempos tan antiguos, también sea una enseñanza para todos nosotros que tanto necesitamos hoy en día. Shabbat Shalom para todos.